Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hacer una práctica con un termopar del tipo K. Esto para leer la temperatura y encender una alarma cuando llegue a los 100 grados. Pero ahora voy a pasar a explicar el código de la aplicación. Para empezar, tenemos una librería que se llama SPI, debido a que el termopar usa una comunicación del tipo SPI. Esta es la librería que utilizamos, spi.h. Después definimos un pin para el CS, que sería el chip selector para seleccionar si está activo o inactivo el termopar. Tenemos otro pin que es para accionar la alarma, uno para encender un LED indicador y otro de un botón que nos ayudará a encender la alarma. Después tenemos una variable entera de 16 bits sin signo. Esto es para guardar la lectura del puerto SPI. Y tenemos otra que nos dice el estado de la temperatura para saber si ya llegó a los 100 grados centígrados. Luego inicializamos nuestra conexión serial y la conexión SPI. Después ponemos nuestro pin CS como salida y deshabilitamos la comunicación con el sensor. En este caso es un MAT6675. Este sensor mide por cada ciclo de reloj mide 0.25 grados Celsius y ya los manda al puerto CPI en un tiempo de 170 milisegundos a 220 milisegundos. Después declaramos nuestros pines de alarma y LED y en el botón. Y imprimimos un mensaje que dice que se está inicializando el sensor para darle un tiempo de estabilidad de 500 milisegundos. En el loop escribimos el pin CS como 0 para habilitar la comunicación de SPI con el sensor. Y en la variable temperatura guardamos un dato de 2 bytes que está en el buffer para recibir los datos del sensor. Luego desactivamos la lectura para que el sensor deje de leer mientras se hacen todos los cálculos. Aquí en esta parte reubicamos los datos de la temperatura porque los primeros 3 bytes son el estado del sensor. Nos indica si está funcionando o si está conectado el termopar. Luego tenemos que imprimir la temperatura. Primero hacemos una conversión que dice que el valor de la temperatura es igual a... Convertimos a doble la variable de temp y la multiplicamos por 0.25 porque es la lectura que da entre cada grado. Y ya así nos va a dar la temperatura real en grados centígrados. Luego la pasamos a imprimir con 2 decimales y ponemos el mensaje de que está leyendo grados centígrados. La condición que tenemos primero es que cuando la temperatura es mayor a 100 grados, el estado se pone en 1. Y cuando apretamos el botón, el estado se pone en 0. Y tenemos que si el estado es igual a 1, entonces si la temperatura llegó arriba de los 100 grados, se va a activar la alarma y se va a activar el LED. En caso contrario, si el estado es igual a 0 y el valor de la temperatura es menor a 100, o sea que si apretamos el botón y ya bajó la temperatura, entonces ya podemos deshabilitar la alarma y el LED. Y esperamos 250 milisegundos por el valor de la lectura del sensor. A continuación voy a pasar a mostrar el funcionamiento de este. Aquí en el monitor serie nos está dando el valor de la temperatura. Cuando está en la temperatura de ambiente este nos da un error de medición de como 10 grados aproximadamente, ya que estos sensores se utilizan para temperaturas arriba de los 80 grados. Y tiene que trabajar encima de los 40 para que empiece a medir con precisión. Ahora voy a pasar a calentar el termopar y la temperatura va a aumentar. Aquí vemos cómo está aumentando la temperatura. Al llegar a los 100 grados la alarma debe empezar a sonar. Y no sonó. Ya que baja la temperatura y se presiona el botón, se debe de apagar. Volvemos a calentar. Acá tenemos que esperar a que la temperatura baje para poder apagar el sensor. Ahí está. Ese sería todo el funcionamiento de estos sensores por conexión SPI y pues al subir a 100 grados activa la temperatura. Eso sería todo. Gracias.